Fundación Banús y Pilar Calvo patrocina este espacio. De cada casa. Un saludo muy cordial y bienvenidos. La verdad es que es un placer compartir cada semana un tiempo de televisión para hablar, para conversar. En un tiempo como el actual, donde todo es rápido, donde todo es a través de redes sociales, del móvil, de internet, pues aquí prescindimos de prácticamente todo eso y en esta casa lo que hacemos es hablar. Y hoy para hablar cuento con un amigo, con Paco Rodríguez, marbellero, aunque ahora va a vivir en Ojén, como mucha gente que se va a ese paraíso que tenemos ahí a 5 minutos, a 10 minutos, que es Ojén. Él trabajó durante buena parte de su vida en la banca, pero su verdadera vocación es la de pintor de iconos en este caso. También escribe. Paco, bienvenido. Muchísimas gracias, Paco, por invitarme a tu programa. Bueno, digo que tú eres ahora ojeneto, de adopción. Yo soy, ya sí, siempre digo, cuando tengo ocasión, que ya se ha convertido Ojén en mi segunda patria chica. Ya es el lugar donde me paso muchísimas horas al día. Antes también, porque ten en cuenta que yo tengo mi estudio de pintura desde hace 20 años ya. O sea que no es una cosa de ahora. Lo que ocurre es que antes solo lo utilizaba para ir a pintar, para escribir, para, en definitiva, hacer lo que me gusta, y de aquí a un tiempo pues se convertirá, si Dios quiere, en mi residencia habitual. Muchas veces hemos dicho que cuando se dice que Marbella era una aldea de pescadores, no es cierto, no responde a la realidad, pero también hemos matizado que sí que ha habido pesca desde hace muchos siglos en Marbella, y un sector pesquero importante que además es la única actividad económica que subsistió al turismo. Tú de eso sabes mucho, ¿no? Sí, porque ya conoces que todos mis antepasados, tanto por parte de mi padre como de mi madre, pues se dedicaron al mundo de la pesca de bajura, porque ya sabes que la flota que siempre había en Marbella era pesca de bajura, de trasmayo, sardinal, y como tú bien dices, conozco algo porque todos los recuerdos que conservo de mi niñez y todo lo que mi padre y mi madre me contaban, pues eran recuerdos ligados a la mar. La mar va indisolublemente unida a lo que son los fundamentos de mi vida. De hecho, cuando tú publicas tu primer poemario, es un poemario relacionado con esas vivencias, relacionados con el mar, relacionados con la vida de tu padre. Exactamente, yo le puse un título que era toda una declaración de intenciones, ¿no? Se llama el poemario Rumbo al mar de los versos, y quise hacerle un homenaje a mi padre porque dentro de ese conjunto de poemas y de escritos que forman el libro, pues hay algunos en los cuales directamente están escritos en homenaje a él. Y hay un hecho muy curioso que puedo contar porque no es importante ni trascendente, pero sí anecdótico, que cuando decidí seleccionar de todos los escritos míos cuántos iba a publicar, pues los fui escogiendo un poco aleatoriamente o un todo aleatoriamente, y cuando los conté, porque el editor me dijo hazlo de más o menos este volumen, cuando conté los poemas daba la cifra de 55 poemas, que es la edad con la que murió mi padre. Tu padre murió cuando tú eras todavía bastante niño. Sí, yo tenía 12 años cuando murió mi padre. Ya te digo, él murió joven, con 55, y murió en la flor de la vida, cuando todavía tenía mucho que aportar. Desde los 8 años mi padre estuvo ligado al mundo de la mar, porque él precisamente también quedó huérfano de madre con 8 años. Y recuerdo que me contaba, dice, yo me quedé huérfano y mi padre me metió de chiquillo del barco, lo que se llamaba
el chiquillo del barco que limpiaba, que fregaba, que echaba sebo en los parales, que en definitiva. Yo conozco donde estuvo la escuela de mi padre, a la cual iba de noche, porque era la única hora libre que tenía para ir a la escuela, precisamente en la calle Caballero, en el tramo final donde conduce hacia calle Virgen de los Dolores, y siempre que iba de la mano de él me decía: aquí estuvo mi escuela donde yo de noche venía a aprender. Quiero decir con esto que fue un hombre que no pudo haber estudiado por las circunstancias de la vida, pero conservó, yo creo que lo he heredado de él, una necesidad siempre perentoria de conocer, de estudiar, de aprender, porque mi padre, siempre que tenía un rato de lugar o no podía ir a la mar, se pasaba el rato leyendo un libro, hablando con gente que sabía más, o sea que esa inquietud siempre la tuvo. Mira, tu madre se le conocía como Paca la del Muro. Mi madre Paca la del Muro. Y de soltera, por la tradición familiar, como ocurría en Marbella en tantos casos, Paca la del Miñe. ¿La del Miñe? Miñe. Nunca supe qué es lo que es el Miñe, pero su padre era el Miñe y ella, y supongo que sus hermanos, porque mi tío Juan Sánchez se le conocía también como Juan el Miñe, y otros parientes de mi madre eran los Miñe, genéricamente los Miñe, y ya cuando se casó, porque fíjate que de la avenida Miguel Cano, donde justo se conserva todavía esa casa, curiosamente es la única casa que se conserva en Miguel Cano, al lado de un establecimiento de hostelería, de restauración, esa casa se conserva, como te digo, pues de allí se mudó a calle Caballero, o calle de los Caballeros, que en aquel entonces era una distancia sideral, era subir hasta la carretera y trascender más allá de los límites que imponía la primitiva carretera de Marbella. Eran muchísimas distancias. Me contaba mi madre, cuando murió mi abuela, su madre, pues la tuvieron, decía genéricamente, la tuvieron que mandar a llamar. Claro. Tu madre se ha puesto muy mala, ve a ver qué le pasa y ya te digo, era un poco como una distancia enorme, ¿no? Ahora que has dicho mandar a llamar, tú sabes que había en Marbella la figura del llamador. El llamador. Sobre todo para despertar a los pescadores, ¿no? Cuando a mediodía en cada jornada de pesca se hacían las partes eran de lo que se había vendido del pescado, se establecían unas cuotas de ese dinero, nunca era el mismo porque nunca se ganaba lo mismo, nunca se cogía lo mismo, entonces se establecían unas partes principales, patrón, mecánico, gasoil, tal, y una de las partes se la llevaba el llamador, para aquellas personas que nos están viendo, es un hombre ya mayor, normalmente de la mar también, ya retirado, que se encargaba por la madrugada de ir casa por casa llamando a los pescadores que se levantaran porque llegaba la hora de irse a la faena, de ahí el nombre de llamador. Claro, porque además hay que considerar que uno dice, bueno, ¿y por qué no ponían el despertador? Pues porque no todo el mundo tenía despertador. No todo el mundo tenía despertador, y supongo que en el silencio de la madrugada, una simple voz, Antonio, Juan, Pepe, simplemente con que dijera eso, ya sabía, ese pescador sabía que lo llamaban porque le tocaba levantarse. Era como todo en aquel entonces, ¿no? Cuando ha habido una época fácil, pero era una vida, la del campo, la de la mar, la de la mina, todo, ¿no? Pero fíjate las horas, el meterte en una cáscara de nuez sin saber si ibas a volver, como el que se mete a 300 metros de profundidad, ¿no? Será mi última inmersión. Es una vida muy dura. Y en el caso de mi padre, sin saber cuánto iba a ganar, como el agricultor que no sabía si iba a cosechar lo que había sembrado, pendiente del tiempo, mirando al cielo, y los marengos como mi padre, mirando a la mar. Simplemente con ojear el horizonte ya sabían si esa tarde iban a salir o no, porque no necesitaban parte meteorológico, ni sabían de GPS, ni de radares, ni de nada, para saber si esa tarde iba a haber pesquera o no. De hecho, yo de niño recuerdo haber oído las conversaciones entre ellos de decir, esta tarde ni siquiera
ni siquiera nos llegamos a puerto porque sabían que era imposible. Había una relación de solidaridad entre la gente de la mar y la gente del campo, porque en momentos de penuria económica intercambiaban el sistema del trueque y se podían mantener. Cuando había pescado se daba pescado al agricultor y viceversa. Yo creo que eso fue la tabla de salvación de muchísimas personas, ¿no? El utilizar el trueque. Yo te doy tanto pescado, tú me das patatas, me das tomate, me das lo que sea, ¿no? Supuso un alivio y hombre, yo no he conocido, Paco, no he conocido lo que se llama la escasez, no he conocido la miseria, pero mis antepasados sí. Había mucha miseria, y la pesca tenía un componente enorme de incertidumbre. Mi madre me contaba, dice, hoy no hay temporales. Temporales cuando yo era niña, que se tiraba en Marbella 3 meses de temporal, o lloviendo, o oleaje, o fuerte viento. Quiere decir que los barcos no salían, pero había que comer todos los días. Y el pescador, si no salía, no ganaba. Había una frase que se decía de la gente de la mar cuando no salía a faenar, decía, o se colocaba en algún sitio, se decía, fulanito se ha quedado en tierra. Quedarse en tierra significaba que había encontrado trabajo en la obra, en cualquier otra cosa que no le obligara a salir a la mar. Y fulanito se ha quedado en tierra. Pues ese se ha quedado en tierra, poco o mucho, ganaba a final de mes un jornal. El de la mar, ¿no? Claro, quizás por eso tu padre siempre tuvo claro que sus hijos se tenían que quedar en tierra. Claro. Y mi padre además también, Paco, decía una frase, no sé por qué, porque madera de héroe no creo que tuviera, pero él decía que a él nunca le gustó saber cuánto iba a ganar. No sé por qué. Es curioso. Como te he dicho, lo perdí con 12 años y nunca pude hablar con él de hombre a hombre para haberle preguntado tantas cosas. Pero una de las cosas le hubiera preguntado eso, papá, ¿por qué tú decías lo de yo nunca quise saber cuánto ganaba? Y sin embargo, como tú bien dices, también decía que tengo que procurar que ninguno de mis hijos se dedique a mi profesión, cosa que consiguió. Una familia con 4 hijos. 4 hijos. No hubo ninguna niña. No hubo ninguna niña. 4 varones. Todos varones y con una gran diferencia de edad en respecto a mis hermanos conmigo, porque ya sabes tú que soy el más pequeño de todos y además llegué muy tardío, entonces la diferencia de edad, por ejemplo, con Juan Miguel, mi hermano, es de 10 años, ni más ni menos, y con Jerónimo el mayor era de 17 años. Claro que ocurre, porque yo me convertí un poco mi madre decía la palabra redrojo, ¿tú la escuchaste? No. El redrojo es sinónimo de Benjamín, el más pequeñito, ¿no? El redrojo. No lo había oído nunca. Mi madre muchas veces hablando con las mujeres, aquí voy con mi redrojo, el redrojo, el pequeñito, porque además era el pequeñito, pero seguro, porque en edad y en distancia con respecto a mi hermano. Y mi padre, había otra frase que decía cuando él me llevaba, se encontraba con algún amigo y dice, aquí voy con mi bote cabecero. Para los que también nos están escuchando y viendo, el bote cabecero es el pequeño bote que en la popa de los barcos llevan con las luces para que de noche se enciendan y los peces acudan a esa zona de luz y se puedan pescar más fácilmente. Ese es el bote cabecero. Tu infancia, tus primeros años, ¿dónde transcurren? ¿En qué ámbito de la ciudad? El ámbito de la ciudad era súper pequeñito porque siempre procuré obedecer a mi madre. El ámbito era la calle de los Caballeros, ni más ni menos, lógicamente con el tránsito a la escuela, pero mi madre siempre me decía, no vayas nunca a la Plaza de los Naranjos, no vayas nunca a... Es decir, sabes que la calle de los Caballeros es más bien larga, es una calle que no es corta, y allí estuvo mi zona de juegos, desde la
la puerta de mi casa, que casi coincidía con Huerta Chica porque estaba en la esquina, hasta, como te decía antes, la confluencia ya con calle Virgen de los Dolores, una calle muy amplia, había muchos niños, siempre había niños con los que jugar y no pasaban coches. Bueno, y en esa casi confluencia con Huerta Chica estaba el muro, ¿no? El muro, porque pasaba parte de la muralla de Marbella, pasaba por esa zona y ahí estaba Paca. ¿Tú te acuerdas de Paca, la del muro? ¿Tú te acuerdas de aquella esquina siempre cubierta de carteles de cine, carteles de circo Siempre. y de los cantaores? Cuando se decía, el sábado voy a los cantaores, es decir, al cine El Rodeo o al cine... Claro, porque venían las compañías, por ejemplo, venían las compañías de Juanito Valderrama. Juanito Verderrama, sí, venía Juanito Verderrama, venía, no sé, Farina. A mi padre le gustaba mucho, Paco, le gustaba mucho Juanito Maravillas. Sí, a mi padre también. Era un fan de Juanito Maravillas. Fíjate que es un cantaor que fundamentalmente cantaba fandangos, sí, que hoy está prácticamente olvidado. Pepe Pinto, y también esas compañías, pues ellos llevaban a figuras emergentes, figuras que empezaban, quiero recordar, si no me equivoco, que Manolo Escobar, en sus comienzos iba con las compañías, ¿no? Claro. Concha Piquer, pues tenía... O sea, el tener ya una compañía suponía, primero, que eras una figura consolidada y que ya te podías permitir el lujo de contratar a quien iba contigo o no, ¿no? El otro día vi una foto del Teatro Cervantes de Málaga, supongo que sería de los años 50, de la fachada de Cervantes, y un cartel que ponía esta noche Lola Flores. Es decir, también tuvo su compañía, llevaba... aunque empezó con Manolo Caracol, pero bueno, llega un momento en que tú dices, me independizo y me voy por mi cuenta. En realidad, Lola Flores decía que no fue Manolo Caracol quien la contrató a ella, sino ella contrató a Manolo Caracol. Yo no sé si eso es real o no, pero bueno, ella lo dijo en alguna ocasión. ¿Cuántos recuerdos? Por cierto, cuando llega el momento de ir a la escuela, ¿a qué escuela vas? Bueno, empecé en los parvulitos, en aquella escuela que no era de parvulitos, sino que había varios grados de curso, la escuela que estaba ahora precisamente donde está el pasaje Antonio Herrero, bueno, es pasaje Goyo, creo que es pasaje Goyo, sí. Está el edificio Antonio Herrero, pasaje Goyo, allí estuvo la escuela de doña Paquita Maldonado, Paquita Carrillo, doña Pepita y doña Lolita, que doña Lolita se encargaba de los párvulos, de los niños pequeñitos. Y ahí empecé yo mi andadura escolar. Supongo que mi madre, evidentemente, me llevaba desde Calle de los Caballeros y allí estuve hasta los 6 años. Hasta los 6 años estuve allí, donde ya pasé al Colegio Bocanegra, que entonces no era Colegio Bocanegra, era la agrupación escolar mixta parroquial. Conocida como el Esparto. Maestros que tú recuerdas de esa época y que para ti significaron algo. Básicamente y principalmente don José Alcalá. Don José Alcalá López, que fue el que me acogió en su clase. Empecé en cuarto de EGB, porque por la edad que yo ya tenía no podía empezar menos. De primaria entonces. Era cuarto de primaria. Y allí estuve hasta el año 70... curso 70-71, que fue cuando en octavo curso conseguí el único título académico que tengo, que es el certificado de estudios primarios. No tengo ningún otro título académico. Eso es algo que uno dice, bueno, como una persona de la inteligencia de Paco se quedó académicamente, pues porque no hubo posibilidad económica. Claro. La historia hay que asumirla y contarla tal como está, ¿no? Fue un hecho providencial para mal, en este caso, el quedarme huérfano y tener que convertirme en la persona que podía llevar, aunque a mi madre le quedó una modesta pensión de viudedad, pero tuve que convertirme en la persona que debería, desde ese momento, a la edad de 12 años, imagínate, llevar dinero a la casa. Y ahí acabaron todas mis aspiraciones académicas, filosóficas, históricas, todo. Ahí acabó. Me tuve que poner a trabajar, sin papeles, como se decía antiguamente, vamos, menos papeles que nada, y practicar el inglés, acarrear maletas
ya conoces toda mi vida, Paco, a carrear maletas a cambio de propinas, sin ganar un dinero, simplemente las propinas, y a ver qué salía. Y salió primero aquella oficina de mi adorado Paco Nieto, que me metió en su oficina porque era el hijo de su amiga Paca. Allí me metió con Rafael Nieto. Yo sabía, fíjate, yo con esa edad ya se había preocupado uno de escribir a máquina, saber inglés. Aquellos 20 duros con los que mi padre con tanto esfuerzo pagaba la clase que don José Rivera me daba, 20 duros al mes, 100 pesetas. Don José Rivera que sabía inglés, francés, sí, y esperanto. Él me enseñó básicamente el inglés, que estuve 2 años con él ininterrumpidamente, y luego un curso que hice de francés, básico, pero lo hice, y también fue muy entrañable para mí, un hombre muy cariñoso. A mí siempre me trató muy bien, no digo que a los demás no, pero a mí conmigo fue muy cariñoso, guardo muchísimos recuerdos. Y ya te digo, escribir a máquina, saber inglés, como se decía, convertirse en un hombre de provecho, o en una persona de provecho. Me metí a trabajar con Paco Nieto, de ayudante en la oficina, y con 14 años, todavía no tenía los 15 cumplidos, entré en el banco. En el entonces Banco Meridional, que no Banco de Jerez, porque Banco de Jerez fue posterior, fue a los pocos meses. Yo recuerdo el primer traje que tuve, porque los botones en aquel entonces, y concretamente en nuestro banco, no llevábamos uniforme, llevábamos traje de chaqueta y corbata. Pues recuerdo que a los pocos días de entrar me dice el director, Paquito, llégate a la sastrería de Pepe Pernía, que te va a tomar medidas para un traje. Y allí en la calle Nueva, justo donde estaba el supermercado de Paco Lorenzo, allí tenía arriba su taller de sastrería, me tomó medidas, y recuerdo que yo llevé por primera vez las letras BM, es decir, Banco Meridional, que luego se sustituyó por la J de Banco de Jerez. ¿Dónde estaba la oficina? La oficina principal y original que tuvo el banco fue en la Plaza de África, antiguamente Plaza Teniente Coronel Coco, se llamaba Teniente Coronel Coco, justo donde en la esquina donde hoy hay una tienda de modas y antes una perfumería. Allí estuvo la oficina provisional, la principal que había en Marbella. Había, como tú sabes, muy pocos bancos, porque si nos retrotraemos en el tiempo nos encontramos con la caja de ahorro, la caja postal y poco más. El Banco Rural. Y Diego Jiménez, que era representante de... Entonces el Banco de Jerez fue de los pocos bancos que había. Todavía no estaba el Banco de Bilbao, en definitiva, que estuvo allí en esa esquina. Pero había un representante de banco que era Diego Jiménez. Correcto. Llevaba Banesto, llevaba la correduría de letras de Banesto, del Banco Comercial Transatlántico. Gil llevaba el del Banco de Bilbao, en el edificio Villalobos, justo en el edificio Villalobos, ahí tenía la correduría del Banco de Bilbao. Y cuando venían las letras de cambio, que a muchas personas hoy día eso les suena raro, les suena lejano e incluso desconocido, pues había que ir a pagar las letras a cada uno de esos corredores. Lo de Banesto, Banco Español de Crédito y Banco de Bilbao y tantos muchos otros llegó muy posteriormente. El Banco Rural fue como banco prácticamente el primero, teniendo en cuenta también la caja de ahorros, que era la más antigua, claro. ¿Tú encuentras una similitud entre aquellas oficinas bancarias de cuando tú empezaste en la banca y lo que ahora ofrecen los bancos y lo que ahora son las oficinas bancarias? ¿Hay algo parecido o estamos en universos diferentes? Se parecen en el nombre. Nada más. Nada más. Ni el espíritu, ni el fondo, ni la forma, ni los principios. Si podemos llamar principio el hecho de que una persona decide llevar a una entidad su dinero para que se lo custodie, ¿no? Ese principio es lo único que se conserva, el resto nada. Yo conocí aquella banca que a su vez ya había cambiado, ¿no? Porque la banca del siglo XIX con la del siglo XX tampoco tenía nada que ver, pero bueno, si hablamos de la banca de mediados del siglo XX o del último tramo del siglo XX, teniendo en cuenta que yo empecé en el año 73, el día 5
de febrero se cumplirán 50 años de mi entrada en el banco. Aquella banca tenía unos principios de actuación, unas políticas de trato y todo un conglomerado de aspectos que simplemente hoy no existen, han desaparecido, y lo peor de todo es que, para bien o para mal, no van a volver. Claro, aquella banca, en primer lugar, tenía respeto a los trabajadores, sí, respeto a sus plantillas, respetaba al cliente. Hoy día parece que la banca en general ni respeta a los empleados, a la clientela desde luego que no. En aquella banca, respecto, por ejemplo, del trato empresa-trabajador, no era un trato paternalista de forma malsonante en el sentido de despectivo, no era paternalista, pero yo podía hablar con el director general del banco, yo podía hablar con el jefe, lo que hoy se llama jefe de recursos humanos, que entonces se llamaba simplemente director de personal. Yo podía escribirle una carta al mismísimo director de personal diciéndole que me hacía falta 200.000 pesetas para comprar un coche. Que, por cierto, una vez de las veces que hablé con él, para eso precisamente, me dice, pero tú para eso me tienes que llamar. No, hombre, tú díselo al director, que el director te lo autoriza sobre la marcha. Tú dile que has hablado conmigo. Ese trato yo lo he conocido. Yo he sido confesor, en el sentido litúrgico de la palabra, yo he sido confesor de muchísimos clientes que me contaban aspectos, no ya meramente bancarios, sino aspectos de su vida. Te convertías en su confesor, en su consejero, te contaban cosas de su vida, y yo decía, bueno, ¿y este hombre para qué me cuenta esto? Porque, como bien dices, existía esa relación humana del empleado del banco con el cliente. Los bancos lo hacían, hoy no lo sé, pero lo hacía, no el nombre que figuraba en la puerta, no, lo hacía el trato que recibías tú cuando tú entrabas por la puerta, y que había un empleado con el que tú tenías, como bien decía yo antes, esa confianza, y era el que te atendía, el que sabía tu vida, el que sabía dónde estudiaban tus hijos. Fíjate, Paco, que en esa época el cliente podía ir al banco, hablar con el interventor, con el director de la oficina, sin pedir cita, pero no había que pedir cita, ibas a pagar el recibo cuando querías, ibas a ingresar o a sacar dinero cuando querías. Ahora hay que ir a la universidad para estudiar una carrera y saber qué franja horaria hay para pagar este recibo, cuál es el otro. Sí. En fin, algo bajo mi punto de vista. Luego yo he conocido, porque como tantos otros empleados de aquella época, que empezamos desde cero, desde botones, y fuimos ascendiendo en la escala. Yo, gracias a Dios, sin tener estudios, llegué a director de oficina, cosa que es un mérito, porque hombre, una persona, yo he visto llegar a mi oficina a trabajar licenciados en economía, licenciados en derecho, y a mí me daba mucha curiosidad el que ya a un tío de 40 años como yo nos veían como vacas sagradas, porque era un tipo que llevaba toda la vida en el banco, que había aprendido la banca desde abajo. Yo conocí toda la operativa bancaria sin haber tenido estudios, política de comercio extranjero, de cartera, de cuentas corrientes, y para una persona humilde llegar y luego ver tú personas súper preparadas que vienen a que tú le enseñes, para mí fue un motivo de orgullo. Pero, Paco, es que en esa época estamos hablando de otro mundo que ha desaparecido, y que nosotros estábamos en ese mundo también, ya somos muy mayores, digamos, un mundo que ha desaparecido, en el cual se valoraba la experiencia, no era todo el título académico que muchas veces nos representa el conocimiento, porque hay que complementarlo con la experiencia. ¿Se valoraba esa experiencia? Hoy día no. Hoy día, a partir de 50 años ya eres viejo, sí, no se te valora para nada y no tiene mayor historia, ¿no? Yo me acuerdo de mi maestro dentro del mundo de la banca. Mi maestro fue Pepe Montero, José María Montero tal, que fue el que me enseñó todo lo que yo sabía de cartera. Me lo enseñó él, de lo que es el departamento de cartera, porque en los bancos tenían unos departamentos, y cuando tú ibas al banco, según lo que necesitabas, ibas a un departamento a otro, y a mí Pepe Montero fue el que me enseñó todo lo que yo supe del mundo de la banca. Pues cuando yo tenía a lo mejor
como te he dicho antes, yo entré con 14 años, yo tenía 16, 17 años, cuando veías a un empleado ya, como Pepe, que podía tener a lo mejor solo 40 años, pero es que era una persona que, más que te doblaba la edad, súper solemne, muy cariñoso en el trato, pero lo veías con esa distancia, con esa lejanía, y claro, cuando tú llegas a tener también esa edad y ves que entra gente joven en el banco, comprobé que a mí me pasaba lo mismo, que a mí me veían con la misma distancia con que yo percibía, y no te digo nada cuando se retiraban, es decir, no cuando se prejubilaban, entonces el factor prejubilación no existía, existía la jubilación pura y dura. Cuando se jubilaba alguno, bueno, aquello ya era un acontecimiento, había conseguido jubilarse con 60 y muchos años, toda la vida en el banco. Tú te acordarás de Juan Hiraldo en la Caja de Ahorro. Hombre. Juan Hiraldo en Marbella era una institución, el mismo Manzano en el Banco Rural, don Miguel López Ferrer, que empezó no es que empezara, sino que fue director del Banco Rural de Marbella, y precisamente don Miguel López Ferrer fue el que ficharon para director general del Banco de Jerez. Fíjate el salto que pegó. Pues don Miguel López Ferrer era de estas personas que tú decías, lleva toda la vida en el banco. Juan Hiraldo, además, yo estudiaba con sus hijas, con Mari Carmen y con Lucrecia. Lucrecia ya ha fallecido, desgraciadamente, y Juan Hiraldo, es lo que tú has dicho, era una persona, pues una institución en el tema de la banca. Sí, en Marbella. Yo recuerdo que él decía que tenía el famoso hilo directo con don Juan de la Rosa, que él levantaba el teléfono cuando necesitaba aprobar algo que necesitaba de su intercesión, y don Juan de la Rosa le cogía el teléfono. Eso entonces era una seña de identidad de lo que esa persona suponía para la banca antigua. Bueno, ahí estaba tu profesión de empleado de banca, sí, de director de oficina, como sí, acabas de decir, pero en las profundidades tuyas, en tu interior, tu auténtica vocación era el arte. El arte, la pintura, las artes, ¿no? la cultura, el mundo tan distinto de la banca, Paco, ese mundo tan distinto. La banca es el mundo más artificial, más hipócrita que te puedas encontrar, si es que hay alguno que no lo sea, dentro de la selva de la vida, pero el de la banca concretamente con diferencia. Pues yo siempre me decanté por el mundo totalmente prosaico, en el sentido de antimaterialista, espiritual, simbólico, de todo lo que las artes suponían. Y ese fue también en épocas de zozobra mía, cuando el estrés me invadía, cuando las preocupaciones me invadían. La cultura en general fue mi auténtica tabla también de salvación, por la que me supuso el desconectar, saber desconectar a tiempo y conseguir esa paz y tranquilidad interior que me permitía seguir el día a día. La cultura en general. Tú empiezas a pintar, creo que tu primera exposición fue a principios de los 80, ¿no? Sí, fue en el año 86, cuando me decidí, ya había fallecido Jerónimo, cuando me decidí a exponer lo que estaba pintando, aunque dibujar y utilizar los colores y la acuarela siempre ha sido mi ilusión. Mencionaba a Jerónimo es tu hermano, que falleció en un accidente, ¿no? Jerónimo murió en mayo del 85 en el lamentablemente famoso accidente de la nave de Hierros Marbella. Allí falleció Jerónimo. Pues yo al año siguiente, precisamente, fue cuando celebré mi primera exposición en el Casino, acuarelas, dibujo, y no sé si fueron 40 o 50 las obras que expuse. Esa fue, digamos, la primera, porque, como te decía, dibujar y pintar y estudiar y experimentar lo he cultivado toda mi vida. Y ya de ahí en adelante, pues fueron varias. El Casino, Estepona, Ronda, fueron varias. Pero hay en tu trayectoria como pintor un antes y un después, en el momento en que tú te encuentras con los iconos. Sí, yo desemboqué, vamos a decirlo así, en el mundo de los iconos. Desemboqué en el sentido de que quise iniciarme en el mundo de los iconos. Yo ya estaba a punto de prejubilarme. Yo me prejubilé en el 2011 y allá por 2010 pues ya tenía bastante tiempo. Decidí iniciarme en el mundo de los iconos porque era un mundo que siempre me había llamado la atención. Es un mundo en el cual
prácticamente desde la escuela, Paco, porque yo no sabía quién era el Greco, evidentemente. Un niño de 6 o 7 años no sabe quién es el Greco. Y a mí siempre me llamaba la atención de aquel catecismo que teníamos, aquel señor solemne, bendiciendo con la bola del mundo, y era del Greco. Y luego supe quién era el Greco, supe que sus inicios fueron los iconos bizantinos en Creta. En fin, parece como si, no sé, un destino me hubiera ido conduciendo hasta lo que fue mi iniciación, como digo, en el mundo de los iconos en el 2010. La primera exposición que tú sabes que yo celebré en el Club de Mar de Puerto Banús, hace ahora precisamente en marzo 10 años, la subtitulé como Tránsito al Espíritu. Tránsito al Espíritu significaba ese recorrido mío desde la niñez en todas las técnicas del dibujo y la pintura, hasta desembocar en el espíritu que supone la pintura, que no es pintura. En 2016, Paqui Bautista, una muy importante iconógrafa cacereña, también por designio del destino, que no acierto a comprender por qué yo conocía a esa mujer, todo tiene un porqué, pero yo no sé por qué, la conocí y porque, como digo, es profesora, estudiosa del mundo de los iconos, y entonces me dijo una cosa muy curiosa, que los iconos no se pintan, los iconos se escriben, porque lo que hace el pintor es escribir una página del Evangelio en la figura, en la imagen que se está representando. En la primera entrevista que yo tuve con ella, cuando me despedí, me dijo: sigue escribiendo iconos. Aquello se me quedó grabado. Y en este periodo, ¿cuántos iconos habrás hecho? Pues yo empecé, como te digo, en 2010, experimentando con las técnicas del pan de oro, la pintura en madera, las veladuras que no tienen nada que ver con el lienzo o el óleo, porque la pintura de iconos se hace con temple, pan de oro, y el temple lleva un aglutinante de yemas de huevo con vinagre. Todo eso tuve que iniciarme. Entonces, ese periodo de práctica, pues fueron prácticamente casi 2 años, hasta que yo ya estimé que aquello se podía enseñar. Conservo algunas de las obras que yo tenía primigenias, las cuales no se podían enseñar porque pertenecían a la época experimental. Y cuando yo hice la primera exposición de Puerto Banús, ya tenía acumuladas 70 obras, 70 iconos que pude exponer. Y desde entonces, estamos hablando de 2012, 2013, yo calculo que pasarán de unos 200 iconos los que habré, algunos repetidos, pero sí los que habré producido, sí. Simultáneamente llevas adelante una serie que es las arquitecturas o la arquitectura imposible. Las arquitecturas imposibles nacieron también por casualidad, porque a raíz de mi grave enfermedad del año 2007, pues yo me encontré con que, a causa de la medicación y a causa del deterioro físico que yo sufrí entonces, yo llevaba prácticamente casi 2 años sin dibujar ni pintar, y las arquitecturas no existían. Existen porque en un momento determinado yo me armo de paciencia y de valor, sin saber si iba a volver a dibujar o a pintar, y entonces, utilizando regla, escuadra, rotring, y sin lápiz ni nada, sino el trapecio sin red, quise disciplinar la mano. Yo pensé que la mano había que volver a llevarla por donde yo quería. Entonces, aquellos dibujos que inicialmente fue como una especie de terapia, de recuperar el pulso de la mano no me obedecía, de ahí que tuviese que utilizar la regla, la mano no me obedecía, y supe o intuí que aquello podía llegar a convertirse, aunque yo ya tenía recuperadas las facultades gracias a esa terapia, como digo, quise continuarla y se convirtió también en una actividad paralela, que ya esa colección de arquitecturas imposibles está cercana a las 500 obras. Eres prolífico. Todas guardadas
muchas regaladas, donadas más bien, porque sabes que soy una persona que donde puedo ayudar, allí estoy. Gracias a Dios he tenido la suerte de regalar muchas obras para que pudieran sacar dinero con ellas. Yo siempre le daba gracias, le daba y le doy, ¿no? Y le daré gracias a Dios, porque cuando estás pintando un icono, Paco, ya el privilegio de poder reproducir esa imagen en una humilde madera es para darle gracias a Dios. Y siempre que estaba pintando los ojos de esa figura, yo decía, hay una oración que se hace en todo proceso iconográfico cuando estás pintando, una oración que es muy antigua, en la cual se le pide salud a Dios para que te permita terminar el icono. Porque claro, no se pinta en una sola sesión, son varias. Entonces, en esa oración le dices que por favor te deje terminar el icono, porque no sabes si para la próxima sesión vas a estar vivo. Yo siempre que terminaba los ojos, a partir de ese momento la figura te está mirando, bien sea un Teotocos, la Virgen, Madre de Dios, bien sea un Pantocrator. Yo siempre le decía, independientemente de la oración, le decía, déjame terminarlo y luego haz lo que quieras conmigo. La vertiente religiosa también ha tenido siempre importancia en tu vida. Tú eres cofrade, tú has sido hermano mayor de una hermandad de gloria, del santo patrón de San Bernabé. También esa vertiente, esa faceta te ha interesado siempre, ¿no? Sí, siempre me ha interesado estudiar. No he tenido, ¿te acuerdas de esa frase que se dice, la fe del carbonero? Nunca he tenido la fe del carbonero. Yo tengo una frase, o atribuyo a mí una frase que no sé si es mía, pero yo recuerdo que un día se me ocurrió y la llevo a gala, no me duelen prendas. Yo soy una persona creyente, pero no crédula. Mi fe, la fe que yo cultivo desde mi más tierna infancia, es una fe producto del estudio, producto de la reflexión, el preguntar, el indagar, el no aceptar que una cosa es blanca porque no, el por qué es blanco o por qué es negro. El estudiar la teología, el estudiar los evangelios ha sido siempre, y a día de hoy lo sigue siendo, una de mis aficiones literarias más importantes. El conocer los textos antiguos del Nuevo y del Antiguo Testamento, y mi fe, como te decía, pues es producto de muchísima reflexión. El mundo de las cofradías es un mundo que conozco a fondo y que sirve primero como experiencia social, de intercambio de relación humana, y luego de conocer a las personas. El mundo de las cofradías te da para conocer muchísimo el fondo real de las personas. Es un mundo que hay que vivirlo y que aquí no nos da tiempo a explicar. La fe y la religión, muchas veces próximo a lo que se denominaba el pensamiento mágico, ¿es difícil de compaginar con la razón o no? Bueno, fíjate en la historia, la cantidad de libros y de líneas que ha dado eso, ¿no? El contraste o el conflicto bien entendido entre fe y razón. Yo he tenido la ocasión y la suerte de conocer a algunos teólogos, jesuitas también. He mantenido conversaciones muy profundas con ellos, de profano de lego a gente ilustrada, gente con muchísimo más conocimiento que yo, y todos ellos me han hablado claramente de aspectos de la fe y de la razón que han contribuido a que mis reflexiones y mi grado de fe sea el que es, gracias precisamente a esas conversaciones de personas que me han ayudado a que hoy tenga yo mi punto de vista personal. Sí. ¿Qué estás haciendo ahora? ¿Qué estás pintando ahora? Ahora mismo, como sabes, iconos. Ahora mismo solo estoy dedicado a los iconos. Las arquitecturas, por supuesto, porque las arquitecturas nunca las dejo, pero básicamente los iconos. Hay un proyecto que, al igual que ocurrió con lo te lo cuento en un minuto,
al igual que ocurrió con lo de las vidrieras de la ermita de San Bernabé, que ese boceto que diseñé en una servilleta de un bar tomándome un café, esa servilleta del bar estuvo 15 años durmiendo en mi mesita de noche, hasta que por fin vio la luz hecha vidriera en la ermita. Hay un proyecto que prácticamente data del año 2010, justo cuando me inicio en los iconos, y es el de elaborar una especie de iconostasio. Un iconostasio es un conjunto de iconos que se reproducen y se muestran en las iglesias, en este caso bizantinas, que es un pantocrátor con los arcángeles y los 12 apóstoles. Es una obra de mucha envergadura, porque aunque se puede pintar a cualquier tamaño, el proyecto que yo tengo es un tamaño relativamente considerable, de forma y manera que cuando, si Dios quiere, vea la luz, sea digno de que se pueda, no ya exponer, porque el proyecto no es exponer, el proyecto es que esté permanentemente expuesto en un recinto religioso, una iglesia, una ermita, y desde aquí también, y no me importa decirlo, le pido ayuda a Dios para que ese sueño mío sea realidad. Es un proyecto muy bonito. Y creo que no es la obra maestra, ¿no?, en el sentido de obra maestra, sino que es la cumbre, el puerto de la montaña, donde a partir de ahí ya todo lo que venga además será accesorio, porque eso sería la culminación de todos esos años anteriores hasta llegar a eso. ¿Es un proyecto enfocado para que se pueda exhibir en un lugar determinado? ¿Tú has pensado ya en el continente? No. Evidentemente sería un recinto religioso, aunque sí viniese un coleccionista, un mecenas, y me dijera yo quiero tenerlo porque lo quiero adquirir y tenerlo en mi residencia personal, pues bueno, oye, no soy tampoco yo quien, ¿no? Pero mi sueño, como te digo, sería que estuviese en una iglesia, en una ermita, en un lugar donde pudiese convertirse en un objeto de culto y de veneración, claro. En este momento, ¿qué es lo mejor de tu casa? Lo mejor de mi casa, los años que he vivido en familia, el haber podido sacar adelante una familia, el llegar hasta aquí sin tener nada que demostrar, aunque esté mal que yo lo diga. Lo he dado todo, con errores y con aciertos. El haber convertido mi familia en lo que es hoy, eso es lo mejor de mi casa, lo mejor de mi vida. No sé si mi mayor logro, pero allí he proyectado todo lo que yo soy, todo lo que pretendo ser. En mis hijos he transmitido y hoy día son lo que yo quise que fueran: personas buenas, personas honradas, personas que puedan ir con la cabeza alta por delante, y ese es lo mejor de mi casa, es el haber conseguido que eso hoy día sea una realidad, Paco. ¿Cuáles son tus referentes en el mundo del arte? En el mundo del arte, si tuviera que quedarme con uno solo, una vez le preguntaron a Dalí, del Museo del Prado, ¿con qué obra se quedaría usted? Hay un incendio y tiene usted que salvar una obra. ¿Cuál sería? Y él dijo, yo salvaría el aire de la habitación de las Meninas. Qué buena respuesta, ¿no? El aire de la habitación de las Meninas es lo que yo salvaría. Siempre se ha dicho que verás que mi pintor de referencia, si tuviera que... he comentado eso porque drásticamente y radicalmente tuviese que quedarme con alguno, Salvador Dalí, sin duda ninguna. Obviando evidentemente los grandes maestros, claro, pero de quedarme con uno, ese Cristo de San Juan de la Cruz, esa Última Cena, esa Leda Atómica, esos cuadros que bueno, yo desde que los conocí en su día, prácticamente fueron el surrealismo de Dalí,
para mí lo más, ¿no? Pero esas obras en concreto, La pesca del atún, me quedo con Salvador Dalí. A mí me parece también un excelente pintor, ¿no? Además, Él decía que no era pintor. Ya. Él lo decía, dice, yo no pinto, es que yo no pinto. Eso que has dicho tú antes de la frase de Dalí, el aire de las meninas, claro, es que de verdad es que siempre se dijo que pintaba el aire, ¿no? Sí. Que lograba pintarlo. Velázquez pintó con 57 años, 4 años antes de morir, murió con 61, pintó las meninas en una entrevista de una conservadora del Prado, la oí decir que mientras más mayor era, pintaba más con menos pintura. Es decir, necesitaba menos pintura para conseguir más o conseguir lo máximo sin utilizar prácticamente pigmento. Y efectivamente, pues a lo mejor esa atmósfera simbólica, pues a lo mejor se conseguía no utilizando tanto pigmento, ¿no? Sino que simplemente con saber dónde había que dar cada pincelada se conseguía ese efecto simbólico. ¿La pintura puede ser también una terapia? Es una terapia. Es una terapia. Si tienes paciencia, pintar puede pintar cualquiera. Si tienes paciencia para no desmoralizarte y saber que a base de constancia y de esfuerzo se pueden conseguir ciertas cosas, inclusive una de las cosas más bonitas que hay cuando en el mundo de los iconos no, porque pintas algo ya premeditado y preconcebido, pero cuando se hace pintura tuya de aprendizaje, una de las cosas más bonitas que tiene el mundo de la pintura es el tú mismo dejarte sorprender. La capacidad de sorpresa para mí es un aliciente muy bonito, el no saber cómo ha salido eso, porque repítelo no, porque es una conjunción de pigmento, de agua, de aceite, de una serie de elementos que han dado como resultado lo que estás viendo delante tuya y que no sabes cómo ha salido. Esa capacidad de sorpresa es muy bonita, es una terapia en toda regla, de verdad que sí. Dinos un libro que haya significado algo importante en tu vida. El libro de Giorgio Vasari, de la vida de los maestros, pintores y escultores, para mí, de hecho lo sigue siendo, ¿no? Es un libro al que recurro siempre. Conocer, por lo que hemos dicho antes, Paco, el no conformarme, el no quedarme en la base, sino el decir, cuando ves la cantidad de avatares, de problemas, de sacrificios que tuvieron que sufrir esos monstruos del arte, y tú pretendes con esa inmodestia, esa soberbia, decir, yo voy a intentar no, tú no eres nada. Si fíjate, esas personas, esos dioses del arte, que llegaron a vivir como vivieron, prácticamente sin medios, dependiendo de que un mecenas le facilitara sus ideas y su vida. Para mí el libro de Giorgio Vasari se convirtió en un ánimo en cuanto a guía, ¿no? En cuanto a referencia, en cuanto a soporte, de decir, esas personas son las que efectivamente me ilustran de que nada es fácil en la vida. ¿Te gustaría enseñar lo que tú sabes? ¿Enseñarle a alguien que tenga interés en pintar iconos, por ejemplo? Sí, me encantaría. Yo tuve una anécdota muy bonita con Alexander Todorov. Alexander Todorov es un maestro iconógrafo que reside aquí en Marbella, y yo quise conocerlo personalmente. A través de un amigo mío me lo presentó y yo le llevé, él es profesor de iconografía, le llevé unas cuantas obras de las que yo tenía entonces hechas, para que viera lo que yo por mi cuenta había conseguido realizar, y las miró en silencio, y cuando terminó dice, ¿esto lo has hecho tú solo? Digo, sí, bueno, estudiando, viendo,
tutoriales, la base que tengo de dibujo de toda mi vida. ¿Tú no has tenido profesor? No, no he tenido profesor. Yo tengo muy poco que enseñarte ya. Bueno, qué anécdota tan gratificante, ¿no? Le dije, bueno, maestro, yo básicamente lo que quería y lo que quiero es, si tengo alguna duda concreta, si usted me puede ayudar. Dice, bueno, eso por descontado, cuenta con ello, que la tendrás, pero que lo que me estás enseñando aquí es el producto de una persona que ya está iniciada. Brevemente, ¿una película? ¿Una sola película? ¿O varias? No sé, pero la saga del Padrino. Las 3 partes son buenas. La saga del Padrino, que circunstancialmente, como tú sabes, está considerada, hace ya años que se hizo una encuesta, un periódico nacional hizo una encuesta y quedó como las 3 partes consideradas como un todo la mejor película de la historia del cine. Claro, esas clasificaciones siempre son relativas, ¿no? Pero bueno, ahí queda el asunto. Y finalmente, una música que nos sirva como banda sonora. ¿Música o canción o...? Da igual. La novena de Beethoven. Ahí está el himno de la alegría. La famosa novena de Beethoven. Bueno, es que quedarte con una, estamos hablando del Requiem de Mozart, estamos hablando de muchas cosas, ¿no? Pero volviendo a lo radical, si me tengo que quedar con una obra de mi mundo, la novena de Beethoven, sin discusión. ¿Pones música cuando trabajas? Siempre. Lo que ocurre es que procuro poner una música determinada, y es música bizantina. Hay música de los monasterios ortodoxos, cánticos sobre todo de voces bajas, y la pongo también a un volumen bajo, aunque como bien sabes ando un poco mal del oído, pero lo pongo a un volumen bajito, de forma que no interrumpa la concentración, porque una de las cosas que no me ha hablado es el altísimo grado de concentración que te obliga el pintar un icono. Pues ese tipo de música bizantina un poco me imbuye en ese mundo del cual los monjes de allí de Grecia tuvieron hace ya siglos, ¿sí? Pues curiosamente Beethoven era sordo y tú y yo hemos podido mantener la conversación a pesar de que, como has dicho últimamente, no escuchas demasiado bien. No escucho demasiado bien, por desgracia, y he ido perdiendo audición con el paso del tiempo. Escucho bien, vamos a decirlo, ¿no? O sea, pero en las frecuencias bajas tengo unos serios problemas para entender lo que la televisión, la música. Procuro escuchar música con auriculares a un volumen no muy alto, pero sí se me ha deteriorado bastante con el tiempo, sí. Paco, gracias por haber venido. Ha sido un placer. Siempre que vengo con tu llamada vengo muy gustoso, porque sabes que dialogamos de todo y de nada, y todo lo hacemos, y vengo con mucho gusto, de verdad que sí. Pues gracias. Como es natural, gracias a todos ustedes que han estado ahí también. Hoy hemos compartido este tiempo con Paco Rodríguez. La próxima semana tendremos a otro invitado o invitada. Hasta entonces, feliz semana. Fundación Banús y Pilar Calvo patrocina este espacio. De cada casa